¿Qué es la filogenia? Salomón Sánchez Juárez, Facultad de Psicología. Índice. Vamos a ver qué estudia la filogenia. Vamos a ver cuáles han sido las diversas causas y efectos de los cambios anatómicos morfológicos en el ser humano. Vamos a ver en su evolución filogenética cuáles fueron los cambios más importantes en el sistema nervioso de la especie humana, qué similitudes y diferencias más importantes entre el ser humano y otras especies animales, tomando en cuenta las siguientes áreas: bioquímica genética, anatómica morfológica, embriológica, comportamental, qué relevancia tiene la filogenia con el estudio de la psicología, algunas conclusiones y bueno, al final ponemos las referencias bibliográficas. La filogenia se encarga de estudiar los parecidos que pueden darse entre los diferentes miembros de una especie desde el punto de vista morfológico, anatómico y embriológico. Como estamos hablando de filogenia humana, vamos a hablar un poquito sobre un tema del bipedismo, sobre el crecimiento de algunos temas morfológicos, sobre el tema de los cambios de tipo intelectual, mental, cognitivo, como el lenguaje, que han ido humanizando con el pasar del tiempo. Algunos cambios morfológicos están en el cráneo, en el rostro, columna vertebral, pelvis y en las extremidades. La necesidad de moverse rápido y escapar de los depredadores ha obligado a caminar en dos pies, que es de donde surge el bipedismo. Esto a su vez, y en la evolución a través de miles de años, se ha ido modificando el tema de la pelvis, también ha ido modificándose y después la columna vertebral se ha ido enderezando, como lo podemos ver en esta imagen. Otro punto es que en el cráneo y el rostro se ha presentado un aumento de tamaño en el cerebro y una disminución en el tamaño de la mandíbula y de los dientes. Algunas de las causas por los que esos cambios han sido necesarios es básico, como ya lo dijimos, necesidad de escapar de los depredadores, ser más rápidos, ser más ágiles, tenía una visión limitada, es el primer ser que observa su ambiente, que razona, es un ser pensante, y bueno, los efectos de esta evolución es que, o de estos cambios morfológicos, es que tiene las manos libres para hacer otras actividades, para hacer herramientas, para sostenerse de algo, para cargar cosas. Tiene una visión periférica para mirar más lejos, levantar la vista. Es más veloz, puede moverse, puede pensar, inclusive puede ser más astuto que sus depredadores. Esto implica que la evolución en el resto del cuerpo, ¿no? Como los pies, las caderas, la pelvis, el torso, los brazos, la cabeza, sigue evolucionándose, ¿no? Presionando una sola evolución como es el bipedismo, el resto pues se va dando por consecuencia. El cerebro tiene funciones de raciocinio y como el cerebro se vuelve un tema pensante, pues aparece el lenguaje y posteriormente aparece el arte. En la evolución filogenética, el cambio más importante en el sistema nervioso de la especie humana ha sido la encefalización. El cerebro humano detonó su crecimiento exponencial hace 2 millones de años. Como podemos ver en esta gráfica, ha venido un crecimiento en el cerebro desde el primate de hace 10 millones de años, pero justo hace 2 millones de años es cuando empieza un crecimiento y el cerebro empieza a crecer de manera muy continua y muy concisa. Tal es el grado que actualmente ha alcanzado un 7.8 en comparación con otras especies. Y eso lo vamos a ver aquí, ¿no? El cerebro actualmente ya tiene un mayor número de neuronas, tiene una mayor inconectividad neuronal, crecimiento de la corteza cerebral y áreas de asociación, tiene una mayor capacidad de integración, tiene refinamiento. Y como lo vemos aquí, el cerebro comparado contra otros cerebros de nuestros parecidos animales, eh, tenemos el cerebro más grande, ¿no? Ya mide 1251 centímetros cúbicos y pesa casi 1,5 kilos aproximadamente. En el aspecto bioquímico-genética, tenemos que la filogénica molecular es la técnica que investiga las relaciones de los seres vivos mediante análisis moleculares de secuencias de ADN, ARN y proteínas. Con base a esto, Henning en 1966 define las sinapomorfias, en donde dice que son las similitudes de las secuencias de nucleótidos, y también dice que un organismo puede presentar la misma secuencia con dos o más organismos. Quiere decir que
pudiéramos tener uno o dos o más ancestros. Como se visualiza en este cuadrito inferior izquierdo, si tenemos dos organismos, uno C y uno D, pueden tener una similitud con un F, que pudiera bien ser su ancestro, o con su ancestro de su ancestro, que bien pudiera ser G. Pero a su vez este G pudiera ser un ancestro de E. Entonces al final pudiéramos tener una similitud C, D y E, y así, ¿no? De aquí nacen los árboles filogenéticos. Estos árboles filogenéticos se utilizan para saber las relaciones que tuviéramos con otras especies de nuestros antepasados, ¿no? Basados en los análisis de ADN y ARN, como lo vimos en la diapositiva pasada, se hace este árbol filogenético y, por ejemplo, ¿no? Si aquí vemos una especie uno o 2 o 3, pudiéramos tener un ancestro en común, ¿no? Para las tres especies, o a lo mejor solo para un ancestro en común para el uno y el 2, etcétera. Y esas ramificaciones se llaman claudos y eso es lo que va determinando que pudiéramos tener uno o dos o tres ancestros de diferentes especies, ¿no? En función de la filogénica morfológica, que es la técnica que investiga cómo son o cómo se mueven las relaciones de los seres vivos mediante análisis morfológicos. Algunas técnicas para medir estos es la anatomía comparada, la homología, la embriología, alometría, los fósiles. Y algunas similitudes son que tenemos una columna vertebral que envuelve la médula espinal. Estas comparaciones vienen básicamente sobre todos los animales vertebrados. Tenemos un encéfalo dentro del cráneo, tenemos órganos de los sentidos que sirven pues, para identificar nuestros sentidos básicos, tenemos nervios craneales que emergen del encéfalo, tenemos sistemas nerviosos que autorregula el funcionamiento involuntario de los órganos, tenemos un sistema nervioso somático. Todos tenemos un corazón que se encarga de bombear la sangre, tenemos un sistema circulatorio cerrado por donde circula la sangre también, tenemos un sistema endocrino complejo y tenemos músculos insertados en el esqueleto que permiten movimientos voluntarios. Y por supuesto tenemos un sexo que define el género. Los humanos emparentamos de una manera más estrecha con los organismos de la clase de mamíferos placentados que gestan sus crías en el útero, tienen placenta y glándulas mamarias. Un ejemplo, tenemos la estructura ósea de extremidades de los tetrápodos, tienen un patrón común que es compartido con todas las especies de vertebrados. Por ejemplo, aquí tenemos una extremidad de un humano, tortuga, murciélago, perro, ballena, ave, y en donde se observa que en este caso la extremidad pues viene primero un hueso grande, después otro hueso, después un par de huesitos y hasta llegar a las falanges, ¿no? Con el nombre de los huesos pues sería, viene nos encontramos con el húmero, luego el cúbito y el radio, luego los carpos, luego los metacardos y por último las falanges. Al final, como podemos ver, tenemos un parecido en sentido morfológico con el resto de los animales, sobre todo el tema de los vertebrados. Heinrich Radke observa que los embriones de distintos linajes animales y concluye que los embriones de ranas, salamandras, peces y aves tienen semejanzas increíbles. Él es el primero que observa los embriones y en más de 40 años de investigación identifica los arcos faringeos y el destino de los mismos. En los peces forman el aparato branquial y mientras que los mamíferos forman la mandíbula y los oídos. La teoría de la recapitulación nos dice que la ontogenia recapitula la filogenia. En otras palabras, que cada estado del desarrollo corresponde a un estado evolutivo ancestral. Lo que indica es que alguna etapa embriológica que nosotros pasamos, en algún momento, eso fuimos en algún momento de la historia dentro de nuestro proceso evolutivo. Similitudes y diferencias de tipo comportamental. Cualquier comportamiento en una especie que posee una base heredable está sujeto a la evolución, de la misma manera que cualquier estructura morfológica, fisiológica de este animal. El hecho de que sea heredable significa que el comportamiento ya existía. Lerman en 1953 establecía la duda de la existencia de los comportamientos innatos,
Y él habla que los comportamientos vienen en dos variables, que pudieran ser innatos, pero también dependen de un ambiente de donde crece y donde se desarrolla el individuo, puesto que también son aprendidos. Lo mismo señala Hogan y Bolius en el 2009, en donde implican que los comportamientos requieren interacción con el ambiente para desarrollarse en el individuo. La comparación de especies estrechamente relacionadas se pueden realizar desde cuatro enfoques. Desde el enfoque histórico, en donde habla que los comportamientos traen una base heredable, que muchos comportamientos los hacemos porque ya los traemos. Desde el enfoque funcional, que es lo que hacemos en función del ambiente donde nos desarrollamos o donde crecemos. El comportamiento pudiera irse limitado por la zona donde vivimos o cómo crecemos o cuál es la presión que tenemos a nuestros alrededores. Dentro del enfoque correlacional, que dentro de un mismo ambiente, una o dos o tres especies, cómo se comportan. Pudiéramos tener un comportamiento muy parecido, pero presionado por el ambiente por donde vivimos. Y el enfoque predictivo, que tiene que ver con un costo-beneficio, en donde hacemos lo mejor que podemos como especie, ¿no? Preocupándonos por una evolución en donde mandemos a nuestros futuros herederos lo mejor que tengamos. Por ejemplo, un perro de búsqueda que manda lo mejor en funciones de habilidades de rastreo, de búsqueda, es fuerte, es hábil y eso seguramente lo trasladará a las siguientes generaciones y en algún momento esas habilidades van a ser innatas. Algunos comportamientos que tenemos contra otras especies son la capacidad de construir refugios o albergues, el uso de herramientas, sistemas de comunicación, la vida en la comunidad, memoria, sentido del espacio y del tiempo, vínculos emocionales, miedo. Y también los animales pueden tener o pueden percibir sentimientos negativos, como miedo, dolor, frustración y otras formas de aflicción o angustia. Como nosotros no entendemos el modelo de comunicación que tienen los animales, seguramente para nosotros esto será extraño, pero cuando los observamos y vemos este tipo de comportamientos, la realidad es que somos muy parecidos, ¿no? Pero muchos de ellos pueden ser, como ya lo dijimos, pueden ser heredados o pueden haberse desarrollado en función del ambiente por donde estamos creciendo. ¿Qué relevancia tiene la filogenia en el estudio de la psicología? Como ya vimos, filogenia es el estudio de las relaciones de parentesco entre diferentes grupos de organismos y su desarrollo evolutivo. Y psicología es una ciencia enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales. Luego entonces, el análisis de la conducta humana y procesos mentales no es un tema sencillo. Por este motivo es importante el conocimiento y comprensión de todos los temas filogenéticos, de comportamientos y sistemas nerviosos del ser humano, de modo que podamos tener conocimiento de dónde vienen esas conductas, cómo tratarlas, cómo adecuarlas o cómo adaptarnos para que podamos tener una mejor convivencia. En las conclusiones, podemos decir que las similitudes y las diferencias de los seres humanos contra otros animales tienen dos vertientes: los genes y la adaptación que históricamente hemos tenido con el medio ambiente. Genéticamente ya tenemos una configuración física, química, biológica que nos da nuestra configuración física y morfológica. Incluso nuestros comportamientos ya son influidos por esa configuración. Muchas de las veces tenemos actividades o tenemos comportamientos que hacemos sin darnos cuenta o que simple y sencillamente ya sabemos resolver porque ya lo traemos pregrabado. Finalmente, en el medio ambiente donde nos desarrollamos está aportando y cambiando muchas cosas, tanto formas físicas, químicas, morfológicas y también de comportamiento. Tiene mucho que ver el ambiente donde nos desarrollamos porque en función de eso aprendemos y desarrollamos cosas. Hay, hay comportamientos que seguramente no teníamos hace 10, hace 15, hace 20 años y que hoy lo estaremos pasando para la siguiente generación y luego a la siguiente y luego a la siguiente. De modo que en 20, 30, 50, 100 años, los comportamientos aprendidos que hoy tenemos, dentro de 100 años van a ser comportamientos heredados.